Libro de Romanos, allá en el capítulo 10. Ya les he dicho que en este libro Pablo quiere hablarnos acerca de cómo el hombre es salvo, cómo el hombre obtiene la salvación. Y el argumento de Pablo es que somos justificados por medio de la fe. ¿Recuerdas Romanos capítulo 5, verso 1? Justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios. Pablo nos presenta cómo los hombres son culpables y cómo pueden venir al conocimiento de la verdad. Pero en los capítulos 9 al 11 de Romanos, Pablo hace una especie de paréntesis. ¿Recuerdas que nuestro Señor Jesucristo fue judío? Y el Señor Jesucristo al primer pueblo que le predicó fue ¿a quiénes? A los judíos. Y Pablo cada vez que tenía oportunidad, él le predicaba a sus hermanos judíos para que ellos conociesen a Cristo como su Salvador personal. Él tiene ese peso en su corazón. En el capítulo 9 de Romanos, Pablo nos dice que Israel fue elegido soberanamente por Dios. A Dios le plació elegir a la nación de Israel. Ahora, en el capítulo 11, Pablo nos dice qué va a pasar en el futuro con Israel. Porque en el presente, capítulo 10, Israel, ¿qué ha hecho con Jesús? Juan capítulo 1, verso 11 dice, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron, por el contrario, teniendo la oportunidad de identificarse con el Mesías, de reconocerlo como su Salvador personal, todos dijeron, preferimos que nos sueltes a un homicida como Barrabás y que la sangre de Jesús sea sobre nosotros, porque creemos que Él es un farsante. Por eso es que Dios le resucitó de entre los muertos. Y al resucitarle, Dios le ha hecho Señor y le ha hecho también Cristo. Es por eso que Pablo, mira el capítulo 10, verso 9, dice lo siguiente, que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué? Serás salvo. Lo que Él está diciendo que no hay otra forma, no hay otro medio para alcanzar salvación si no es a través de la persona de Cristo Jesús. Esto es independiente, ¿sabes qué? A la religión que usted crea que tiene. Hoy vamos a considerar, ¿será posible que nosotros podamos comprar el cielo con nuestras acciones? Desde muy pequeño en mi país oí, cada obra buena que yo hacía me estaba ganando ¿qué? Un pedacito de cielo. Y déjame decirte que hoy en día hay gente que cree que porque son buenos, porque asisten a una iglesia, o porque sencillamente hicieron o se bautizaron o repitieron una oración, ya creen en su corazón que ya son dignos de ir ¿dónde? Al cielo. Mire lo que dice Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente, verso 1, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ¿qué? A ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Yo recuerdo en el parque forestal en mi país, un parque largo que bordea un río famoso que se llama el río Mapocho. Me encontré con un muchacho universitario, estaba repartiendo folletos en mi juventud hace unos cuantos años atrás, y le hago la pregunta, ¿has llegado al convencimiento en tu vida que si hoy mueres, vas al cielo? Eso se llama evangelismo explosivo, cuando nosotros directamente confrontamos a una persona con la muerte y le decimos, si tú mueres hoy, ¿crees que irías al cielo? Este muchacho me dijo con voz firme, yo sí sé que voy al cielo. Ah, qué bien, le dije yo. ¿Por qué? Porque yo me llamo Juan Pablo. Porque tengo 2 nombres bíblicos. Una mujer me dijo así,
Yo voy al cielo porque estaba enferma, tenía un tumor, fui a una iglesia, oraron por mí, el tumor desapareció y yo ya voy al cielo porque no tengo más tumor. Desde Adán y Eva, todos nosotros queremos de alguna forma ir al cielo, justificarnos delante de Dios de alguna manera. Todos los hombres son religiosos. Aún aquel que dice que Dios no existe, también tiene una religión. Porque está arraigado en la esencia misma, en la genética humana, en nuestro ser. Dios puso la necesidad de Dios. Es por eso que el hombre es un buscador insaciable. Y hay más de 3,000 religiones en el mundo. Porque todas de una u otra manera dicen, nosotros vamos a Dios porque el hombre es un religioso. Ahora, ¿recuerdas cuando Adán y Eva pecaron? Génesis capítulo 3, verso 7. ¿Recuerdas que cuando ellos se dieron cuenta de que estaban qué? Chulones, desnudos, piluchito dicen los chilenos. Corito, desnudo en cuero. Usted sabe que la palabra corito significa desnudo en cuero, es decir, sin ropa. Estaban así y se dieron cuenta de su desnudez. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Cosieron hojas de higuera. Es decir, que inventaron su propia ¿qué? Religión para presentarse delante de Dios. La nación de Israel, el pueblo israelita, tenía la misma creencia. ¿Recuerdas un momento cuando un joven rico se acerca a Jesús? Y le pregunta a Jesús, mira Señor, yo quiero ser tu discípulo. Y él le dice lo siguiente, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él creía, junto con la nación de Israel, creían que ellos ganaban el cielo, que ellos obtenían la salvación por todas las cosas que ellos hacían. ¿Qué mejor que los israelitas? Ellos habían recibido la ley de Dios. Dios les había dado los mandamientos. Mira conmigo en Romanos capítulo 9, por favor. Mira el verso 4. Dice Pablo, hablando de la nación de Israel, mira los privilegios que ellos tenían. Porque son israelitas, de los cuales son, en primer lugar, ¿qué tenían ellos? La adopción, ¿qué más? La gloria, ¿qué más? El pacto, ¿qué más? La promulgación de la ley, ¿qué más? El culto y las promesas, ¿qué más? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Es decir, que ellos estaban llenos ¿de qué? De promesas, de privilegios. Y en el tiempo de Cristo ellos creían que eran dignos de ir al cielo por lo que ellos eran. Señor, ¿qué más tengo que hacer para heredar qué cosa? La vida eterna. ¿Te has fijado que hay algunas religiones que dicen, para que tú seas salvo, para que tú vayas al cielo, tienes que guardar los mandamientos, guardar el día de reposo, mantener cierta dieta? ¿Te has fijado? Otros dicen, no, para que usted sea salvo, tiene que bautizarse. O que tiene que practicar tal cosa, o tiene que hacer esto, aquello. Queridos, ¿qué necesitamos para ir al cielo? ¿Qué? ¿Qué necesitamos? Reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal, pidiéndole el perdón de nuestros pecados. Escúcheme bien, la salvación no es algo difícil de comprender, pero el hombre no lo entiende porque todo lo quiere ganar. Y nos encontramos acá con personas que creen que lo pueden hacer. ¿Recuerdas que en Mateo 16, 26, nuestro Señor Jesucristo preguntó, ¿qué pagará el hombre por su alma? Dice el texto, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Podemos comprar nuestra salvación? ¿Qué piensa usted? Si la podemos comprar, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué Él murió en la cruz? Porque Él tenía que venir. Desde el principio los hombres han creído que pueden ir al cielo sencillamente porque son ¿qué? Buenos. Mira lo que dice Pablo. En verso 3 vamos a ver las creencias judías. ¿Qué es lo que ellos creían? Verso 3 dice, porque ignorando qué cosa, la justicia de Dios y procurando establecer
la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En el estudio anterior, el domingo pasado, les decía las personas religiosas. ¿Cuántas personas tienen una religión y creen que su religión es la que los va a salvar? ¿Cuántos de nosotros estábamos ciegos en un credo, sin comprender la verdad? Aquí tenemos a un grupo de personas que conocen de Dios, que conocen la ley de Dios, conocen muy bien los mandamientos, al punto que los judíos, donde Dios no legislaba claramente, ellos inventaban ¿qué cosa? Una ley. Eso se llama legalismo. Y ellos creían que por guardarle el legalismo, por guardar esas leyes orales, estaban más que capacitados y preparados para ir al cielo. Porque ignorando, verso 3, ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Cómo el hombre puede ser salvo? Sencillamente por la justicia de Dios. El cielo no se gana por obras. Esto choca mucho, porque Santiago en el capítulo 2 nos dice que si no tienes obra, tu fe ¿qué? Es muerta. Y a veces el pueblo del Señor ha dicho, no importa lo que yo haga porque solamente soy salvo ¿qué? Escúchame bien, somos salvos por fe, no por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Queridos, porque el único testimonio que usted tiene que ha pasado de muerte a vida es que haya cambios en usted. Y que nosotros podamos ver los cambios en su vida. Jesús lo representó así, Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Tú sabes que al Señor Jesucristo grandes multitudes le seguían. Muchos le seguían. Y muchos querían hacerle rey, pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Ah? Por beneficio. Muchas personas también vienen a una iglesia sencillamente por lo que pueden obtener, pero no porque han decidido ser fieles seguidores de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Y creemos que ya porque asistimos o hacemos aquellas cosas, ya delante de Dios estamos ¿qué? Es por eso que Pablo en 2 Corintios capítulo 13 dice, examinaos si estáis en ¿dónde? En la fe. Porque es muy fácil, escúchame bien, es muy fácil disfrutar de los beneficios morales del cristianismo. ¿Qué significa esto? No hacer estas cosas, evitar estos lugares, no juntarme con esas personas, venir siempre a la iglesia y hacer esto y ya creer que por nuestro activismo, por lo que hacemos, ya somos dignos candidatos para ir ¿dónde? Al cielo. Pablo dice, ¿cómo el hombre puede ser salvo? Él dice, por la justicia de Dios. Mira conmigo el apunte, letra B. ¿Cómo podemos obtener la justicia de Dios? Si ya que es por la justicia de Dios. Ahora, entiéndase la justicia de Dios por el Evangelio. Entiéndase la justicia de Dios por aquello que Dios hizo por nosotros. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Y la Biblia nos enseña que el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Pregunta, ¿cuántos mandamientos que no cumplimos nos hacen culpable? ¿Cuántos debemos cumplir para hacernos condenable? Solo uno. Santiago dice que el que es culpable de uno, ¿es culpable de qué? Como un chorizo, como una cadena. Están con eslabones uno detrás de otro. Si usted se cuidó toda su vida, usted varón, se cuidó toda su vida y un día miró a una mujer con lujuria y Dios dice, ¿no codiciarás? Ya usted con ese pecado se hace culpable ¿qué? De todo. Es severa la cosa. Es por eso que, mis queridos, la ley, los mandamientos no son una bendición. Entiéndame bien la palabra, nos perjudican en el sentido en que nos dicen que tú eres culpable. Y si yo soy culpable, ¿qué merezco? Por eso Pablo dice, ¿cómo el hombre puede ser salvo? Por la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos obtener la justicia de Dios? Que dice el verso 4. Porque el fin, la meta, el propósito de la ley que es
Cristo. ¿Qué está diciendo esto? El propósito, la ley, lo que da cumplimiento. Jesús no vino para abrogar la ley. Y escúcheme bien. A veces decimos, por nosotros estamos en la gracia y no estamos bajo la ley. Seguro que sí. No estamos bajo la ley que nos apunta culpable, culpable, culpable. Pero estamos bajo los principios morales de la ley. Todos los mandatos del Nuevo Testamento, toda la vida cristiana tiene que ver con honrar, con respetar, con adorar, con no mentir, con no engañar, con no enrobar. Y todo eso está incluido ¿en dónde? En los 10 mandamientos. Nosotros debemos cumplir los principios morales, pero lo que está diciendo acá es que ya no estamos sujetos a la ley diciendo, si yo acato la ley, logro obtener la justicia de Dios. Mira conmigo en Gálatas capítulo 3, por favor. Libro de Gálatas, allá en el capítulo 3. Qué lindo versículo. Mira, Gálatas capítulo 3, verso 13. Mira lo que dice. ¿Lo tienes? Amén. Cristo, ¿qué hizo? Nos redimió ¿de qué? Porque la ley me decía, tú eres culpable, 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 culpable. ¿Te has fijado que el decálogo, los 10 mandamientos comienzan con la palabra, la monosílabo no? No, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, etc. No, no. Por naturaleza humana, ¿qué hacemos cuando nos dicen no? Dígame, ¿qué hacemos? ¿Ah? Lo contrario. Entonces la ley dice que me condenaba, pero Pablo enseña, ¿Cristo qué hizo? La palabra redimir nos liberó. ¿De qué nos liberó? De la maldición de la ley. Porque la maldición de la ley día a día, día a día, día a día marcaba culpable, 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 culpable. Yo te digo que ni en sueño nosotros podemos cumplir los 10 mandamientos. Porque aún en nuestros sueños podemos tener ¿qué? Sueños que son morbosos y sucios. Ni en sueño podíamos cumplirla. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo con la ley? Cada vez que fallábamos, se aumentaba ¿qué? Un cargo más, un cargo más, un cargo más. Por favor, me encanta este versículo precioso en Colosenses. Míralo conmigo, Colosenses, por favor. En el capítulo 2. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué hizo? Verso 14. ¿Qué hizo? ¿Qué dice? Anuló el acto de los decretos que había ¿qué? Contra nosotros. ¿Sabes que ese término acta, es lo que usted tiene que recuperar cuando hable con mi esposa? ¿Qué firmó usted? ¿Qué entregó usted? ¿Ah? Un pagaré. ¿Qué es un pagaré? Es una deuda que usted ¿qué? Ha adquirido. ¿Qué está diciendo este texto acá? Maravilloso. Que cuando mi Cristo murió en la cruz, toda esa ley, todo ese pagaré, toda esa deuda que yo tenía en mi contra, ¿qué ocurrió? Cristo me hizo libre. Amén. Pero los judíos no pudieron ver esto. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Volviendo a Romanos, para todo aquel que cree. Es interesante que de la manera que la ley tuvo una finalidad, ¿sabes cuál fue la finalidad? La ley se convirtió en nosotros en nuestro ayo. ¿Qué era un ayo? ¿Recuerdas en el tiempo bíblico qué era un ayo? Un maestro, un instructor, un guiador, un formador. Si usted vivía en aquel tiempo y tenía hijos en su casa y no quería que sus hijos fueran al colegio público, como hoy puede ser, tiene homeschool. Y para tener homeschool, usted conseguía ¿a quién? A un maestro que se hacía cargo de la crianza, la formación. No solamente les educaba, les enseñaba las tablas de multiplicar, a leer, a escribir idiomas, sino que iba formando el carácter de esa persona que tenía cargo. Era su ayo, su cuidador.
Y Pablo nos enseña sencillamente que la ley ¿qué era? Un ayo. Un ayo para llevarnos. Nos iba mostrando, nos iba encaminando. Eres culpable. ¿Qué hago ahora? Me lleva a un solo punto, a mirar ¿a quién? A Cristo Jesús. Mira conmigo, por favor, en 1 Corintios, capítulo 1. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por Él. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 1. Este texto, cuando lo encontré, mira el verso 30. Capítulo 1, verso 30. Más por Él estáis vosotros ¿en quién? En Cristo Jesús. Vas a encontrar continuamente esa palabra en Cristo, en Él. Describe nuestra posición espiritual. Desde el momento en que yo reconozco a Jesucristo como mi Salvador personal. Al punto que Efesios capítulo 2, verso 6, que dice que usted y yo estamos ¿qué? Sentados, ¿dónde? En lugares celestiales, juntamente ¿con quién? Con Cristo. Eso es posición. Mi condición espiritual por haberme aferrado a la cruz. Y Pablo escribe, más por Él, por Cristo estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, mira, me encanta, nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué nos ha sido hecho? Conocimiento verdadero, es decir, sabiduría, justificación, santificación y ¿qué más? Redención. Yo porque estoy en Cristo soy santo, soy justo, soy santificado y también soy ¿qué? Redimido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por las obras de la ley? Pablo nos dice, mira lo que creen los judíos. Ellos creían que podían ser justificados de alguna forma por religión o por obediencia. Pablo dice que la única forma de ser justificado es mediante los que creen, los que han creído. Es por eso que en Romanos 6:14 Pablo dice así, ya no estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia. Tito capítulo 3, verso 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que nos salvó, ¿por qué razón? Por su gracia. Pero toda religión intenta de alguna forma enseñar al hombre lo que tiene que hacer para ganar el favor divino. Primer punto entonces, la creencia judía. Pero, ¿solo es la creencia judía? ¿Solo son ellos? Ahora, los judíos eran los campeones, habían recibido la ley de Dios, los mensajes de Dios, los profetas, los patriarcas. Pero cuando se encuentran con Jesús, y Jesús les dice así, Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? No somos esclavos, ¿qué? De nadie. No somos esclavos de nadie con arrogancia. Le dijeron a Jesús, ¿cómo tú vienes a decirnos eso? Abraham es nuestro padre. Y el Señor, ¿qué les dice? Que el que comete pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado y de Satanás. Mira ahora versos 5 al 7, versículos difíciles. Pablo ahora primero nos ha presentado la creencia judía, la creencia popular, creer que vamos al cielo por lo que hacemos. La Biblia dice que no es así. Ahora Pablo presenta un contraste de justicia. En primer lugar va a presentar la justicia que demanda la ley. Verso 5, citando Pablo a Moisés en Levítico capítulo 18, verso 5, Pablo dice así, Romanos capítulo 10, verso 5. La justicia que es por la ley, la que se estableció, la escrita, la norma de exigencia, la que exige perfección absoluta. Moisés escribe ¿cómo? Así, el hombre que haga estas cosas, ¿qué? Vivirá por ellas. Es decir, que el hombre que intenta creer que será justificado sencillamente por lo que hace, vivirá por eso. Pero Pablo dice, Santiago dice en el capítulo 2, verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué?
de toda la ley. Es por eso que Pablo dice que la ley se convirtió en nosotros en maldición, porque nos condena. Ahora, las religiones de las obras, de las apariencias, llevan a la persona a poner linda cara en cosas que son a veces depravadas. La religión lleva al hombre a pintar de tal forma el estereotipo de las cosas, de las apariencias, que si usted cree que hace una rogativa, que se hace una manda, una prenda, ya delante de Dios fue ¿qué? Justificado. No importa lo que usted esconda. Hay un dicho popular nuestro que dice lo siguiente: aunque la mona la vistan de seda, mona queda. Y el hábito no hace al monje. Pero contrariamente a eso creemos que si guardamos ciertas cosas, si damos un porcentaje, si hacemos esto, ya somos candidatos para ir ¿dónde? Al cielo. La religión de las obras es poner una cara linda a obras depravadas. Creer que por alguna acción religiosa ya somos suficientemente justificables delante de Dios. Y ya merecemos. Póngase en la mente así, pongo por un momento esta idea. Imagínese que usted muere hoy. No toque madera. Si me muero, Pablo dice, amén, amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia, amén. Piense si se muere, amén. No, bueno, no sé. Ya, pero imagínate que llegas al cielo y te encuentras con aquel que abre la puerta al cielo. ¿Quién es? No es Pedro, no es Pedro, es el Señor Jesucristo. No me venga con Pedro. Ok. Y el Señor te pregunta, no el Señor Pedro, el Señor Jesús, te pregunta, ¿por qué razón te debo permitir la entrada al cielo? ¿Bajo qué motivo? El 99% de la gente dice, porque yo no soy ¿qué? Tan malo, porque he tratado de seguirte y porque he hecho ¿qué? Buenas cosas. Y puede que esa sea su conclusión. Escucha una historia que encontré. Leí de un ladrón llamado Dennis Lee Curtis. Él fue arrestado, escúchame bien, en el año 1992 en Rapid City, Estados Unidos. Cuando las autoridades revisaron su wallet, su billetera, encontraron una hoja de papel en la que él había escrito sus reglas, su código de conducta, el cual vivía sometido a ella. La lista incluía lo siguiente, mira el código de este personaje. Él decía así, ladrón, que finalmente lo arrestaron, dice así: no mataré a nadie a menos que no sea necesario. Robaré dinero en efectivo o cupones de alimento, nunca cheques. Solamente robaré de noche, no usaré máscara, no robaré mini mercados ni tampoco gasolineras. Si me persigue la policía a pie, intentaré escapar y correr. Si me persiguen vehículo, no me opondré, porque no quiero poner en peligro la vida de civiles inocentes. Solo robaré 7 meses al año. Disfrutaré robándole a los ricos para darle a los pobres. Y le dijo al juez, mire, esto es lo que yo hago. No soy ¿qué? Tan malo, no me condene. ¿Qué le dijo el juez? No me importa las cosas buenas que tú hayas hecho, pero según nuestra ley, tú eres culpable porque has violado esta ley. ¿Cuántos me dirán en aquel día, Señor, qué? ¿No hicimos esto en tu nombre? Profetizamos, ayunamos, dimos, asistimos, sanamos, oramos, hablamos. Y podemos continuar toda la mañana. ¿Y el Señor qué les dirá? No os conozco, porque la salvación ¿qué? No es por obra. Aunque usted haga cosas buenas. Hay un hombre santo en la Biblia que se llama Isaías, que cuando el Señor lo llama al ministerio, él dice, yo no puedo hacerlo porque mis labios son ¿qué?
son inmundos. Y el Señor, que hace sobre los labios de este hombre santo, limpió sus labios con un carbón encendido para que fuese un pregonero de Dios. Pero es Isaías quien dice: mis propias justicias, las propias buenas obras que yo hago, sé que delante de ti, que son como un trapo de inmundicia. Oye, no estamos hablando de usted ni de mí, porque para nada nos acercamos a la vida de ¿quién? Del gran profeta Isaías, un hombre de Dios. Pero siempre vivimos creyendo. Es por eso que para ser salvos, el hombre debe reconocerse en bancarrota espiritual. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Pero cuando estamos llenos de obras, llenos de religión, estamos hinchados ¿de qué? De arrogancia. Y es imposible que podamos entrar ni tampoco ver el reino de los cielos. El Salmo 24 pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, ¿qué? Puro de corazón. Pero ¿cómo un hombre pecador como somos puede tener sus manos puras, su corazón limpio, cuando cree que todo se recibe por mis obras? Como un hombre, ¿sabes qué dice el salmista? En pecado, ¿qué? Me concibió mi madre. Hay algo que los teólogos le llaman, se llama depravación total. Isaías dice que desde mi cabeza hasta la planta de los pies, ¿qué hay? Llaga, hinchazón, podredumbre. Que todas mis buenas acciones son basura delante de Dios, porque no hay quien busque a Dios, ni siquiera ¿qué? Uno. Y si hoy estamos en las filas del Evangelio, es porque entendimos que estábamos en bancarrota espiritual, sin nada más que hacer, hambrientos de Dios, hambrientos de la palabra de Dios. Es por eso que la mejor descripción de efecto multiplicación, de evangelismo, es un hambriento diciéndole a otro hambriento dónde puede encontrar ¿qué? Pan. ¿Pero qué pan? ¿Qué pan? ¿Ah? El pan que descendió del cielo. Amén. Pero el hombre, mire el contraste, la justicia que sencillamente demandaba la ley era obras. Pero por las obras ninguno puede ser justificado delante de Dios. Terminemos. Miremos ahora la justicia que es por fe. Un versículo difícil. Pablo va a citar Deuteronomio capítulo 30, verso 11 al 13, donde Moisés le dice a la nación de Israel: no necesitan subir al cielo, no necesitan ir a cruzar un mar o ir al fondo para traer la verdad de Dios, porque Dios ha venido, Dios les ha dicho lo que tienen que hacer. Mira ahora lo que Pablo dice, la justicia que es por fe. Pero la justicia que es por fe, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué dice el texto? Romanos capítulo 10, verso 6. Dice, la justicia no habla, aquí hay una personificación de la justicia, mira, pero la justicia que es por la fe, la que agrada a Dios, la que es de Dios, ¿qué dice? No digas dónde, en tu corazón, expresión que equivale, no permitas que tu corazón crea esto. ¿Recuerdas que engañoso es él? Y el corazón del hombre siempre cree que se va a ganar las cosas por su propio esfuerzo. Mira lo que dice. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas dónde en tu corazón. ¿Quién subirá al cielo? Subir al cielo era algo imposible para el hombre por su propio esfuerzo. Es decir, ¿quién va a decir esto es lo que yo voy a hacer si es imposible? Es imposible subir al cielo. ¿Para qué? Ni siquiera dice Pablo. Esto es para traer abajo a Cristo. Pablo aplica el texto a Cristo para enseñar que es imposible que ningún hombre, ningún humano hubiese jamás podido traer a ¿quién? A Jesús. Entonces, ¿por qué vino Jesús? No porque tú lo trajiste,
No porque yo lo pedí. No porque se unieron los hombres, porque vino Cristo. Juan 3:16. Romanos 5:8. ¿Por qué cosa? El amor de Dios. En esto consiste el amor, primera de Juan 4:10. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él. Entonces Pablo, tomando las palabras de Moisés, dice, es imposible que alguno con toda su arrogancia quiera decir, Cristo, ven a mí y sálvame, y hacer descender a Cristo del cielo. ¿Por qué? Cuando Pablo escribe, ya Cristo había ¿qué? Muerto y había también resucitado. Mira lo que dice el verso 7. ¿O quién descenderá? ¿A dónde? Al abismo. ¿Con qué fin? Esto es para hacer subir ¿a quién? A Cristo de entre los muertos. Cristo sí lo hizo. Pero no lo hizo porque usted y yo lo hicimos, se lo pedimos. Lo hizo porque Él vio mi condición. Y al mirar mi condición de perdido, desamparado, hizo lo que hizo. Dijo, Padre, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Y hoy estamos bajo un nuevo pacto, un pacto de gracia. Ahora voy a decirte algo ya al terminar. Nunca, nunca, nunca la salvación fue por obras. Nunca. Siempre la salvación del hombre ha sido en primer lugar por gracia. Siempre. ¿Y qué es gracia? Aquello que yo recibo pero que no merezco. Siempre la salvación ha sido por gracia. Segundo lugar, siempre la salvación ha sido por fe. Y en tercer lugar, siempre la salvación ha sido por sangre. Alguien murió en mi lugar. Cuando Adán y Eva inventaron la religión y cosieron las hojas de higuera y se vistieron, a ver si me alcanzo a brochar, sí. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Los vistió con túnicas de piel. ¿Qué les enseñó? Solo es por gracia, que solo es por fe y solo es por sangre. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9? Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. ¿Qué dice? Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y agrega, y esto no de vosotros. ¿Qué es lo que no es nuestro? ¿La fe o la gracia? La fe y la gracia son obras de Dios en mi vida. Jesús dijo, porque nadie puede venir a mí si el Padre ¿qué? No le trajese. No hay quien busque a Dios, ni siquiera ¿qué? Uno. Y a veces nosotros predicamos, abre tu corazón, recibe a Cristo. Cuando Lidia, que era una mujer muy temerosa de Dios, fue Dios quien abrió ¿qué cosa? Su corazón. Cuando citamos Apocalipsis capítulo 3, verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, y se lo citamos a un inconverso, no son palabras a un inconverso, son palabras ¿qué? A una iglesia. ¿Cómo es eso? Es que sí hay que recibir a Cristo, sí hay que hacerlo, pero hay que entender que si usted hoy me puede decir a mí, yo soy un hijo, una hija de Dios, es solo por la gracia de Dios en su vida. Amén. No somos salvos por obras. No podemos ganar el cielo por lo que nosotros hayamos hecho. Escuche esto. Fe más obras para salvación es igual herejía. Ahí está, en el boletín. Fe más obras para salvación es igual que herejía. Fe más bautismo, fe más día de reposo, fe más mandamientos y lo que usted quiera poner ahí. Fe más obras para ser salvo siempre dará como resultado ¿qué cosa? ¿Y qué es una herejía? ¿Qué es una herejía? A veces le decimos hereje a alguien que habla vulgarmente. Un hereje es aquella persona que habla o enseña cosas contrarias a la Biblia, contrarias a lo que Dios ha dicho. Hay quienes se apartan de la verdad, son apóstatas. Pero los herejes van clara y directamente ¿qué?
en contra de lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque fe más obras para salvación, ¿qué es? Herejía. Pero sí, fe, somos salvos por creer en ¿quién? En Cristo Jesús. No es a la manera de mi justicia, es a la manera de la justicia de Dios. Amén. Mira conmigo en tu apunte pensamientos finales. La ley fue dada en el monte Sinaí. La gracia fue dada ¿dónde? En el monte Calvario. ¿Qué dice el himno del monte Calvario? Estaba una cruz. ¿Emblema qué? De afrenta y dolor. Fue en la cruz, do primero vi la luz. Y las manchas de mi alma la ve. Fue allí por la fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Juan 1:17 dice que la ley vino a través de Moisés. ¿Pero qué? La gracia vinieron a través de ¿quién? De Cristo Jesús. La ley fue dada en el monte Sinaí. La gracia fue dada en el monte Calvario. La justicia de la ley nos lleva al legalismo. La justicia de Dios nos lleva ¿a qué? A la libertad. La salvación no es el resultado de una conducta sin falta. Es una relación con una persona sin falta alguna. ¿Quién es? Jesucristo. Amén. Tenemos en medio nuestro una hermana que yo le conocí en actividades como el 21 que vamos a tener. En un asado vino 1 o 2 veces. Y cada vez que yo le intenté predicar, me sacó su religión, me sacó sus obras. Ella es Olga. Vino y escuchó 2 o 3 veces el Evangelio. Pero ella ya tenía, ¿qué cosa? Su religión. Hasta que un día con mi esposa llegamos a su casa. Y su religión en ese día quedó a un lado. Porque se encontró cara a cara ¿con quién? Con Cristo Jesús. Palabras textuales de ella. Ella ha dicho, fe es tirarme de espalda al vacío y saber que Dios va a estar ahí ¿para qué? Para socorrerme. Por gracia y por fe fue salva. Pero qué regalo, no solamente nuestra hermana Olga, Diego, sus hermanos, parte de su familia, han conocido a Cristo como su Salvador personal. ¿Por qué? Porque el cielo no se gana por obras. ¿Se gana qué? Por medio de la fe. Amén. Olga, por favor, ponte de pie, para que sepan los hermanos quiénes. Me refiero a otra Olguita ya. Gracias, Olguita. Me refiero ya a Olga, nuestra hermana Olga Giraldo, que conoció al Señor como ¿qué? Su Salvador personal. Amén. ¿He dicho algo que no es cierto? Fue su testimonio. Gloria al Señor por eso. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu cuidado, porque tú eres bueno. Tu gracia y tu misericordia son inmensas. Y nos has permitido, Señor, considerar hoy una porción tal vez un poco difícil, pero que nos has hecho ver que somos salvos por gracia, por fe, no por la ley, porque la ley solamente nos condenaba. Pero ayúdanos ahora a vivir bajo los principios de la ley moral, los principios morales, para que podamos evidenciar a través de nuestro testimonio que somos hijos tuyos. Te agradezco, Señor, por este tiempo, orándote y dándote gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.